Recuerdo que cuando era... Bueno, mi nombre es Keno, no me presenté. Mi nombre es Eugenio, perdón. Pero dígame Keno, por favor. Y tengo el placer de pastorear esta iglesia. Cuando era pequeño tenía aproximadamente 10 años, 11 años. Mi papá es misionero, no sé si algunos aquí lo saben, pero es pastor, pero misionero, que es distinto al ser pastor. El pastor está siempre en una iglesia, en general, casi toda su vida. El misionero va, funda una iglesia en alguna parte y cuando ya pasar, no sé, 5 o 6 años, lo que se requiera, deja a un pastor ahí y se va y abre otra. Y luego que ya está bien y uno consigue amigos y todo esto, se va y funda otra. Y así. Y recuerdo que habíamos salido de una iglesia en Iquique para ir a la ciudad de Alto Hospicio a aperturar otra iglesia. Y el pastor, junto a su esposa, en ese momento que quedó a cargo de esa iglesia en la ciudad de Iquique, mi padre se entera de que este pastor estaba con un problema de infidelidad en la iglesia con una chica de la iglesia, bastante más joven que él. Y por esto de pasillo que siempre se sabe, ¿cierto? Sale a la luz y llaman a mi papá de vuelta y le dicen, Pastor Keno, porque también le dicen Pastor Keno, tienes que venir a ayudarnos. Y como él fundó la iglesia, fue para allá. Y recuerdo esa noche, una noche muy triste, en la cual la iglesia tuvo que confrontar al pastor con su esposa y con su amante. ¿Por qué te ríes, Patricia? Yo no sé si estoy diciendo algo chistoso, pero este hombre se ríe. Gracias, porque me sube el ánimo. Porque este mensaje que les voy a hablar hoy habla de esto, de la infidelidad. Y es difícil hablar de esto, a mí me cuesta hablar de esto porque son temas incómodos, pero como decía el mensaje, lo que se subió, ¿cierto?, a las redes hoy, el mensaje de hoy se llama Alguien tiene que decirlo. Y yo no sé por qué no se sienta aludido, pero el Señor lleva 2 semanas y no me deja tranquilo con este tema. Y me dice, tenéis que hablar de esto en la iglesia. Tienes que hablar de lo que se llama infidelidad, de lo que la Biblia habla, y yo sé que aquí en esta iglesia que somos simples no usamos palabras medias enredadas, pero habla de adulterio. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? ¿Sí? Adulterio. ¿Qué es? Infidelidad, al fin y al cabo, hoy en día. Hace un par de semanas atrás, en otra iglesia, un pastor conocido también tuvo que dejar el ministerio por esta misma razón, pero esta vez no fue él, fue su esposa. Y en general, cuando yo comencé a ser pastor, mis papás hablaron conmigo y me dijeron, hijo mío, venga para acá, le vamos a enseñar algo. Los pastores caen por 3 razones: por dinero, porque meten las manitos donde no tienen que meter, por soberbia, porque se enseñorean de la iglesia y se creen dueños, casi una monarquía, y por mujeres. Guárdate de estas 3 cosas. Y hoy estoy frente a ti para hablarte de eso, porque alguien tiene que decirlo. Porque en el Antiguo Testamento hay una historia muy triste que también habla de esto, de un hombre de Dios, probablemente un ser mitológico hoy en día, el gran rey David. ¿Has escuchado hablar de él? Conocidísimo. El gran rey de Israel, y que es conocido dentro de la historia universal, no solo dentro del pueblo de Israel, porque fue el rey que consiguió expandir las fronteras de Israel y lo volvió el imperio más grande conocido en esa época. Y este rey estaba un día paseando en su palacio real, con sus zapatos reales, con su bata real y con su vista real, mientras que su ejército estaba peleando una batalla. Y cuando estaba ahí, cerca del castillo, del palacio, pasaba un río y había una mujer bañándose. Y dice la Biblia que era hermosa. ¿Cómo? ¿Se quiere aportar en algo? No. Dice que era hermosa, pero dice que tenía una belleza distinta incluso a las de la época. Y el rey la mandó a llamar.
y esa mujer se llamaba Betsabé. Y como las mujeres en ese tiempo tampoco se podían negar a un rey, ellos tuvieron relaciones. Y ella quedó embarazada. Lo curioso de esta historia, que después vamos a avanzar, es que fruto de eso nació un hijo. Pero ese hijo murió, porque Dios lo castigó con la muerte de ese hijo. Luego de eso tuvieron 4 hijos más, y uno de esos fue Salomón. Salomón fue quien heredó el reino de su padre David, con Betsabé. Él tenía, porque este gallo tenía como 1000 esposas, pero quería tomar la del vecino. Así somos los seres humanos, ¿no? Nunca estamos conformes. Quería tomar la del vecino. Y es curioso que ese hijo Salomón es quien más habla en la Biblia de la infidelidad. Es quien escribió el libro de Proverbios, en donde tenemos tremendos proverbios, en donde te dice, cuídate de la mujer extraña. O dicho en algo menos machista, cuídate del sexo opuesto, porque esto te puede pasar a ti, mujer, o a ti, hombre. Y resulta que si yo te hablo de esto, termina siendo complejo porque tú me dices, ¿sabes qué? ¿Qué no? No, a mí jamás se me pasaría por la mente ponerle el gorro a mi esposo, o a mi esposa, o a mi pareja, lo que sea. Claro, pero es que la infidelidad no siempre es solamente llegar al acto sexual. A veces eso es la conclusión, el desenlace de una historia bastante larga. Y existen varios tipos de adulterio. Mira, te voy a leer esto. Tipos de infidelidad. Las microinfidelidades. Este tipo de infidelidades son muy sutiles y muy frecuentes. Por ejemplo, sigues el juego de seducción de alguien. En tu trabajo, el papá del compañero de curso, la profesora del colegio del cabro chico. Y sigues un juego, un coqueteo, un ojito, nada más. Y te hace sentir bien. Tal vez justo peleaste toda la semana con tu señora o con tu esposo y están en la peor crisis y justo aparece alguien que te hace sentir lindo nomás, o linda, porque te miró. Pero resulta que eso también es una infidelidad. Probablemente llegas a tu casa fantaseando, ¡ay, me habrá mirado! Por alguna razón o solamente por... Existe, por ejemplo, la infidelidad física, en la cual quedas con una persona que te gusta o te atrae solamente para hablar. Es mi amiga, es mi amigo. Te atrae, te sientes bien con esa persona. Simplemente te atrae y conversas con él. Te juntas a comer, vas en tu trabajo, está la hora de colación. Te estoy poniendo ejemplos, no estoy identificando a nadie, por favor. Y hay un compañero que te es súper simpático y que almuerzan todos los días juntos y te sientes bien con él. Está, por ejemplo, la infidelidad online o virtual hoy en día. ¿Cuántos tienen WhatsApp aquí? O redes sociales. Hoy día todo es posible con las redes sociales. De hecho, algún día vamos a tener un testimonio aquí. Hay una persona que conoció a su esposa por las redes sociales y se la mandó a traer, la importó. Ese gallo es bacán. No, hay que aprender de él. Y la mandó a traer y se enamoraron y están casados. Y en pandemia, ¿cacha? Hay que ser inteligente para eso. Cuando no podéis ver a nadie en pandemia, ningún problema. Yo no sé cuántas personas se casaron en pandemia, fueron re pocas, pero él lo hizo. Entonces, hoy es muy posible llevar una relación de forma online. La sexual, obviamente. En la cual luego de pasar probablemente algunos de estos pasos, ¿cierto? Llegaron a lo sexual. La emocional. Mi mujer no me entiende. Mi esposo no me entiende. Pero sí tienes a alguien que te entiende. Entonces tú engañas a tu pareja, quizás no en lo físico, pero sí en lo emocional. Le cuentas tus cosas.
Peleaste con la señora y llegaste y le contaste a ella. Y ella, ay, te entiende. Y puedes llorar en su regazo. Y no nos damos cuenta de que al final del día terminamos cayendo en infidelidad. Yo no estoy diciendo que alguien de nuestra iglesia esté en esta situación hoy día. No lo estoy diciendo. Pero te estoy diciendo, ten cuidado. Porque las amantes no quedan embarazadas con una sola vez. La conocí, mi amor, hoy día, te juro, fue así. No es así. Las relaciones se construyen. El coqueteo comienza solamente con un roce. Si yo no fui pastor toda la vida, yo sé cómo es. Y se empieza a anidar algo en el corazón. Y cuando no nos damos cuenta, estamos metidos hasta las patas en un problema del cual ya no podemos salir. El rey David no se dio cuenta cómo la infidelidad en su corazón comenzó mucho antes de haber llamado a Betsabé. Una persona que tenía todo. Cientos de esposas. Podía estar con una cada día y no la iba a repetir en 3 años. Igual eso es interesante. Porque ese gallo ni siquiera peleaba con ella porque ellas vivían hasta en otra casa. Tenía la que estaba buena onda, la que no, esta me cae mejorcito, ya tráigala. Y aún así, buscó otra. De alguien que tenía solo una. Que se llamaba Urías. Y tenía solo una. Y él quiso tomar la de ese. Pues resulta que en estos tipos de infidelidades también traen una maldición. Yo te voy a contar cuáles son. El mismo hijo de David, que vio esto desde su padre, que probablemente fue una sombra que lo siguió durante toda su vida. Ponte a pensar que el mismo medio hermano de Salomón quiso usurpar el trono de su padre fruto de esto, años atrás. Y quiso hacer un golpe de estado en ese mismo reino fruto de esto. Él cargó con ese estigma y él se transformó después en rey de Israel. Y escribió él, sabiendo la relación de su padre y de su madre, escribió, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. La versión Reina Valera dice, corrompe su alma el que tal hace. La primera maldición que trae la infidelidad es que tú corrompes tu alma porque no te das cuenta que no solamente le estás haciendo daño a un tercero, porque cuando tú golpeas a otra persona le haces daño a esa persona. Y más allá de lo machucado que pueden quedar tus nudillos, tus puños, no es más. Pero con la infidelidad estás trayendo daño hacia esa persona y también hacia ti, porque corrompes tu alma. La definición de corromper es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Literalmente esto le pasa al alma de la persona infiel. La segunda maldición, existe una ceguera espiritual. Y usted me dice, ¿de qué se refiere este gallo que está hablando de ceguera espiritual? Y ya va a saber que tiene sentido. Proverbios, el mismo Salomón escribió un poco más adelante, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Por qué andará ciego con la mujer ajena? Y usted no sé si ha escuchado esta frase, pero se enamoró de otra. Le hicieron un amarre. ¿Han escuchado eso, no? Le hicieron un amarre de esta calle en medias brujas, ¿cierto? Hay otros dichos más fuertes que eso, como... Señor director, ¿puede cortar eso, cierto? Y le echan la culpa a terceros, cuando la Biblia habla
de que esa relación, esa segunda relación, conlleva a que te vuelvas ciego y vas caminando a una perdición y no consigues darte cuenta. Tercera maldición, la fuga de bendiciones para la familia. Bebe el agua, dice el mismo rey Salomón en el capítulo 5, de tu propio pozo. Comporte tu amor únicamente con tu esposa o esposo. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Y esto es súper tangible. Nosotros tenemos una amiga en común con Felipe y Gabriela, que es abogada. Y que si nos está viendo le mandamos un saludo. Y nosotros bromeábamos con eso, porque ella es terrible. Si es que algún día nos separamos, yo me quedo con la Dani. No, yo me quedo con la Dani. Porque es increíble cómo tienen la capacidad un abogado de dejar en la quiebra al infiel. ¿O no, don Patricio? Patricio no va a defender a nadie acá. Y siempre bromeábamos con eso. Pero es así. Atraes maldición a tu hogar. Terminas criando niños que no son tuyos. Desechando a tus propios hijos. Ya no tienes tiempo para verlos a todos. Ya no te alcanzan las lucas para mantener 2 hogares. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Está en la Biblia escrito hace 4000 años. Y es una maldición tangible. Y mira lo que dice. Dios usará tu adulterio como tu propio castigo. El libro de Proverbios, capítulo 22, más adelante, el mismo rey Salomón dice: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. O del hombre infiel. Quiero que se entienda que cuando está hablando aquí no es solamente para un hombre ni para una mujer, es para ambos. Son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Porque lo que comienza mal, termina mal. Porque cuando uno está buscando una tercera persona para poder mantenerte, para poder recibir amor, recibir cariño, recibir placer, lo que sea, nadie deja a su pareja por algo mejor, sino por algo más fácil. Siempre es así. Yo tengo un abuelo, entre los 2 que tengo, entre los varios no tengo más de 2, que no lo conozco mucho. No me tocó vivir con ellos, no nos visitaba mucho, nosotros salimos de Santiago, yo era muy pequeño. Y cuando me casé, ese abuelo me dio un solo consejo, y yo creo que ha sido el único consejo que me ha dado en su vida. Un hombre que tiene 2 matrimonios, 5 hijos con una y una hija con otra. Y me dijo, Yeyito, porque a mí me dicen Yeyito, ¿eh? Así como los nietos, Yeyito. Venga, mijito, yo le voy a dar un consejo. Usted se casa hoy y él no es cristiano. De hecho, es todo lo contrario a un cristiano. Y usted se queda con ella por el resto de su vida. Porque míreme a mí. Yo me separé. Cansado de lo que estaba de mi esposa, de todas sus fallas y sus errores. Me casé con alguien 20 años más joven. Y pensé que todo se iba a solucionar. ¿Y sabes qué? Encontré los mismos problemas que tenía en mi primer matrimonio. Solo que ahora le sumé los problemas de un divorcio. Porque una infidelidad jamás, y escúchame bien, jamás termina bien. Jamás termina bien. Tercero, y con esto termino antes de que me cuelguen. También existe algo que se llama infidelidad espiritual. La Biblia también habla de adulterio cuando alguien prefiere a algo más que a un Dios. Y esto es un círculo vicioso, esto es acto-consecuencia. Cuando tú prefieres algo antes que a Dios,
Eres un infiel de cara a Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo, con mi entorno, con lo agradable, los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice el autor, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y esto es un círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Esto es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque existen el pecado, existen las tentaciones y existe lo que provoca las tentaciones. ¿Me sigue? Y nosotros somos mandados a hacer para pelear aquí contra las tentaciones. La Biblia dice que nosotros somos tentados por 3 caminos. Don Saúl se lo sabe de memoria, ¿cierto? Por 3 caminos. Yo mismo, el diablo y mi entorno. Son los únicos 3 por los cuales uno es tentado. Si usted cree que es tentado siempre por el diablo, está equivocado. Eso no es así. Mi entorno, o llamado como el mundo en la Biblia, yo mismo y el diablo. Pero yo puedo eliminar ese entorno antes de que se transforme en tentación. Yo puedo conseguir escapar antes de que me tengan agarrado. Pero nosotros estamos acostumbrados a luchar aquí. Y resulta que, al igual que dice Santiago, nos volvemos infieles mucho antes de tocar a la mujer ajena. Cuando nos volvemos infieles de Dios, nos exponemos en esa circunstancia de tal manera que ya estamos expuestos a lo que sea. Y esto es un círculo vicioso que no para nunca. Pero hay una buena noticia. El rey David, quien se equivocó y cometió infidelidad con Betsabé, escribió lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Él está diciendo, mientras que yo no confesé esto y lo tenía guardadito, mi cuerpo se consumió. No conseguía levantarme. Hay otros pasajes que hablan de que él se sentía que estaba en un lodo cenagoso, como un pantano que no conseguía salir. Pero luego él escribe otra cosa y dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Lo que te estoy diciendo con esto es que si estás en este proceso de infidelidad al Señor, en alguno de los tipos de infidelidad, yo no voy a hacer hoy día llamado, no voy a pedir que levanten la mano, ni que haga un gesto, ni nada. Si hoy estás en ese proceso, existe la opción, al igual que el rey David, de confesárselo a él. No al pastor Keno, no a un curita, no a nadie aquí. De confesárselo en silencio a él y decir: Señor, aquí yo paro, aquí ya nada más. Y Él te va a perdonar y tu culpa va a desaparecer. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Toma un momento para hablar con Dios. Y comúnmente me gusta terminar los mensajes arriba, pero esta vez, no sé, parece que lo vamos a terminar un poquito más abajo. Porque alguien tiene que decirlo. ¿Qué estás albergando en tu corazón?
¿Qué estás guardando ahí? Ahí donde nadie más te ve, donde solo Dios sabe. Señor Jesús, yo quiero pedirte por cada uno de los que hoy está aquí. Tú ves su corazón, tú ves lo que hay. Te pedimos, Señor, valentía para poderte ser fiel a ti primeramente. Y segundo, para ser fiel a nuestra pareja. Señor, elimina cualquier tentación, cualquier proceso que hoy podamos estar viviendo que nos saque del verdadero foco que es servirte a ti. Señor, elimina cualquier tentación que hoy puede estar cavando profundo en nuestro corazón. Y permite que tú te gloríes. Permítenos vencerlo.